Buenas noches. Uno de los instrumentos que pondrá en marcha el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para reanimar la economía es el destrabe de los proyectos de inversión existentes ya firmados, las asociaciones público-privadas que ya están contratadas, pero que no comienzan o que comienzan muy lentamente por una serie de problemas vinculados a, en fin, trabas del Estado y otros tipos y problemas de expropiaciones, en fin. Entonces se va a lanzar una gran política de destrabe. Dicho sea de paso, ayer en un foro organizado por AFIN sobre gestión precisamente de proyectos de inversión y todo lo demás, se presentó un caso de uno de estos proyectos que está parado. Es el proyecto Anillo Vial Periférico o Periférico Vial Norte, que es un gran proyecto, es una iniciativa privada, autofinanciada, financiada con el peaje, una verdadera vía de evitamiento, pero que iría por las zonas periféricas de los distritos periféricos también de Lima, hasta el Callao, para que todo el tránsito pesado de camiones, ómnibus, sobre todo camiones de carga, que vienen de la Panamericana Sur, Norte y Central, y la carretera central, pues vaya por esa vía, descongestionando Lima y que lleguen al Callao, que tiene problemas de accesibilidad precisamente por esa misma razón. Bueno, este es un proyecto extraordinario que además dinamizaría la economía por su propia envergadura y aumentaría la competitividad de la ciudad de Lima, pero es un proyecto que ya está listo, pasó todos los estudios, fue aprobado en todas las instancias. El consorcio que presentó la iniciativa pues incluso invirtió más de 20 millones de dólares en el estudio de factibilidad. Todo está listo hace más de un año, desde abril del 2015 para comenzar a ejecutarse, y no comienza a ejecutarse. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima acerca de la titularidad de esta obra, de esta vía, digamos, que se construirá. Es decir, quién es el dueño, quién tiene, digamos, atribuciones sobre esa vía, la Municipalidad de Lima o el Ministerio de Transportes. Y como esa discusión no se resuelve, el proyecto no puede comenzar, ¿Dónde está el presidente del Consejo de Ministros? ¿Dónde está el presidente de la República? ¿Dónde está el ministro de Transporte? Hay que resolver estas cosas, es increíble. Bueno, tenemos la nota del día. ¿Era una broma o no era una broma? Es una broma y ahora el premier tiene aretes y pelo verde y toca guitarra. Pero ya está definido. No tenemos premier todavía. Tras revelar ayer algunas de las supuestas características de quien sería su primer premier, Pedro Pablo Kuczynski señaló hoy que todo se trató de una broma. Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, dio detalles de cuál sería el perfil del designado. Tiene que ser una persona conciliadora que conoce bien la administración pública. ¿Político? Tiene que saber algo de política, sí. ¿Pero que sea independiente, como señaló usted, eso es ya definido? No. ¿Puede ser de su partido? Puede ser. Horas más tarde, PPK llegó a Palacio de Gobierno, en donde se reunió con el presidente Ollantaytamala por primera vez tras ganar las elecciones. Hemos tenido un almuerzo muy simpático y muy productivo, donde yo he escuchado los temas que más me interesaban, que era el tema de seguridad ciudadana, las relaciones con el Congreso, el tema de la educación, y me voy contento y haremos en las próximas semanas otras reuniones. En declaraciones a la prensa, contó que también hablaron sobre el proceso de transferencia y sobre cómo se realizará. Hemos ido sector por sector viendo cómo es la transferencia. Yo ya había tenido varias reuniones con el ministro de Economía y la señora Mercedes Arauz está encabezando la comisión de transferencia ministerio por ministerio. Además, se refirió a la citación de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima, que lleva el caso Lavallato en el Perú, que lo ha convocado para este viernes para que declare en calidad de investigado.
Tendremos que postergar la reunión con la Fiscalía, porque yo tengo a todas las municipalidades del Perú y los gobernadores regionales que me esperan en el Cusco. Es un plazo un poquito corto, ¿no? Hoy es miércoles y es pasado mañana. Generalmente se estila a dar un poquito más plazo. O sea, yo voy a pedir que se postergue unos días. En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones informó que la entrega de credenciales al nuevo presidente será el 28 de junio en el Teatro Municipal de Lima. Bueno, hemos escuchado que Pedro Pablo Kuczynski ha aclarado que fue una broma esto de que ya tenía un premier que era hombre independiente, joven y gordito. Hoy ha dicho que una broma y que más bien tiene pelo verde y aretes. Bueno, y toca guitarra. Y toca guitarra. Bueno, estas gracias, digamos, de alguna manera pues alegran la política peruana y le quitan solemnidad, gravedad. Y bueno, pueden ser un instrumento positivo para la gobernabilidad, aunque parezca mentira. Pero de todos modos, por lo que podemos saber, quien sería el premier, o por lo menos se le habría propuesto, es a Fernando Zavala, quien fuera ministro de Economía durante el gobierno de Fernando Toledo, designado o propuesto para su designación precisamente por Pedro Pablo Kuczynski cuando Pedro Pablo Kuczynski era primer ministro. O sea que es un hombre de confianza de Pedro Pablo Kuczynski, que ha tenido alguna experiencia, tiene experiencia en el sector público y por lo tanto tiene alguna experiencia política, aunque claro, no tiene el peso político de un, digamos, viejo político, que tampoco hay tantos políticos, digamos, disponibles en la clase política peruana, que es muy volátil, ¿no? Aparecen y desaparecen los políticos junto con los partidos políticos. Entonces, bueno, y es una persona afable, que de buen espíritu, que sin duda se llevaría bien con todo el mundo. En fin, no sé, es una posibilidad que podría ser interesante para el premierato. Vamos a ver si se confirma o no se confirma este dato o esta información. Vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Martín Vizcarra, virtual primer vicepresidente del Perú. O vicepresidente, no es virtual, ¿no? Porque ya es real, es vicepresidente electo del Perú. Y luego vamos a estar con Gunter González, abogado, que es candidato por dentro del jurado, dentro del Colegio de Abogados, a ser miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, y tiene toda una serie de propuestas. Regresamos. Todo bien con tus facturas, gracias. Hasta luego. Listo, ceñito, ya le dejé su pedido. ¿Y tu factura? Ya se le envié por correo. ¿Por correo? Claro, pues, ceñito. Ahora los comprobantes de pago también son electrónicos y valen igual que los de papel. ¿Son seguros? Recontra seguros. Y no se le pierden. Ya, pues, ceñito, no se me quede, ¿ah? Con papelitos a mí. Tú también olvídate del papel. Ahora puedes emitir y recibir por internet tus facturas, boletas de venta y recibos por honorarios. Es más fácil, rápido y seguro. Sunat. Ven al Cierra Puertas Ripley. Este jueves y viernes, 60% de descuento en miles de productos de temporada. Además, llévate una tableta OC a $1 por compras superiores a 999 soles en Electro con tarjeta Ripley. Ven y llévatelo todo. Me fascina Ripley. Y bien, estamos con Martín Vizcarra, que hoy día sí ya ha podido venir felizmente a la tercera bala vencida. Martín, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Bueno, da la impresión de que PPK se está vacilando, ¿no? Porque se divierte mucho y ahora dice que el premier no, era una broma lo que dijo ayer y que el actual va a tener pelo, en realidad el premier va a tener pelo verde, aretes y toca guitarra, ¿no? Pero, de acuerdo a la información que tenemos, por lo menos uno de los candidatos fuertes sería Fernando Zavala. ¿Esto es verdad? Mira, Jaime, en realidad, como lo ha dicho Pedro Pablo, él espera tener ya el gabinete a la quincena del mes de julio, para que no ocurra lo de anteriores gobiernos,
que era un día antes de la juramentación y no se sabía, ¿no? Muchas veces el último día recién se estaba definiendo el gabinete ministerial. En este caso él quiere hacerlo con la debida anticipación, pero no tampoco con 2 meses de anticipación, ¿no? Por eso dice que la quincena de julio debe tenerlo, y seguramente ya hay algunos candidatos, pero cuando dio estas declaraciones fueron amplias en el sentido, y por eso dio esa descripción que podía quizás la mitad de los peruanos encajar, ¿no? Jóvenes, hombres y poco gorditos, ¿no? Entonces, en realidad está diciendo que habían muchas alternativas y creo que hay que tener paciencia. Yo estoy seguro que a la quincena, como él se ha comprometido, ya debe estar el cuanto primer... antes estén designados, en realidad es mejor, ¿no? Porque se aceleran los mismos trabajos de transferencias, de la transferencia que se supone que comienzan ahora después del 28 de julio, ¿no? 28 de junio, perdón. Que es el próximo martes, que es la entrega de credenciales. Martes, claro. Entonces, nosotros ya tenemos listo las comisiones de transferencia, que es una transferencia de carácter administrativa, y que esta transferencia empieza con un equipo que ya se tiene, ¿no? Algunos ministros, como el caso específico del ministro de Economía, ya está decidido, ¿no? Ya lo ha anunciado, ¿no? Alfredo, ¿no? Algunos otros seguramente ya hay conversaciones avanzadas y todo estará definido entre la primera y la segunda semana de julio. Estamos muy cerca de ello y entonces un poco de paciencia, y quizás para distender un poco los ánimos es que Pedro Pablo, con su característica forma de tratar las cosas en algunos momentos de esta manera, es que hizo ese comentario, ¿no? Pero con la seriedad del tema, también ha manifestado que en la quincena de julio ya debe estar definido, ¿no? ¿Se está buscando ministros en otras tiendas políticas? Yo diría que al revés, no solamente se está buscando ministros en el partido de gobierno, ¿no? Entonces no es un requisito, es decir, abre el abanico Peruanos por el Cambio y el presidente Pedro Pablo para buscar profesionales, ciudadanos que reúnan las condiciones, que tengan el perfil, independientemente de cuál sea su filiación política. Eso es el criterio que toma Pedro Pablo. Se ha dicho que usted iría al Ministerio de Transportes mientras no se cree el Ministerio de Apoyo a las Regiones. ¿Esto es verdad? Pero Pablo ha manifestado que quiere que yo, como primer vicepresidente, lo apoye en destrabar proyectos, ¿no? Estos proyectos que tú manifestabas en el inicio de tu programa, que tú has puesto un ejemplo. Hay miles de proyectos que están trabados, y no solamente los grandes que son visibles para toda la prensa y los analistas, sino en cada pueblo que está a cargo de un gobierno local, o cada región con un gobierno regional, hay proyectos importantes para esas jurisdicciones que están paralizados, que tienen presupuesto, que ya el Estado ya ha invertido, es decir, ya hay una inversión que falta solamente un 20-30% para tener los beneficios de ese proyecto. Me ha pedido principalmente que, por mi experiencia como presidente regional, es decir, que conozco administración pública, por mi especialidad de ingeniero civil, experto en construcción, que lo ayude a analizar estos proyectos y para ver. Si para ello es necesario que yo también asuma un ministerio, estoy a disposición. Eso lo determinará Pedro Pablo, pero yo, como siempre lo he dicho, soy un vicepresidente que se pone a cargo del Ejecutivo. Por eso no fui como candidato al Congreso, para ayudarlo a Pedro Pablo en la gestión de gobierno. Así que lo que determine, yo me gusto. Se ha hablado de 20 grandes proyectos que habría que destrabar. La mayor parte de ellos están en el sector transporte. Me imagino que por eso se habría hablado de eso. Claro, hay tema del aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto de Chinchero, la línea 2 del metro, es decir, la doble vía Lima hasta Ica. Hay una serie de proyectos que están entrampados y son importantes, ¿no? Pero mire, nosotros vamos a estar con Pedro Pablo viajando el día de mañana al Cusco para participar también de esta cumbre de la descentralización que hacen los gobiernos regionales con los gobiernos locales, los municipios. Vamos a participar el día sábado en la reunión, y yo le aseguro que así como aquí se habla de los 20 grandes proyectos nacionales, en cada región hay los 20 grandes proyectos de las regiones que también están paralizados
entrampados por diferentes problemas, como también en cada ciudad a cargo de los municipios. Ahora, los principales problemas son, en general, respecto a los grandes programas o proyectos, tienen que ver con expropiaciones que no se llevan a cabo pese a que hay una ley que las ha facilitado. Yo no entiendo por qué es que no avanzan las expropiaciones. Debe ser un problema de gestión, ¿de qué? O interferencias. En el caso del aeropuerto hay una, no sé, una tubería de Sedapal, que Sedapal no le da la gana o no puede o no tiene la capacidad o no sabe cómo retirarla. En fin, no sé qué pasa. Mire, es tema de voluntad y tema de liderazgo, ¿no? Cada obra necesita un interlocutor que pueda hablar con las partes comprometidas en el problema y ayude a resolverlo. Y obviamente el interlocutor tiene que ser la instancia superior, ¿no? En este caso, si hay dos instituciones del Estado, tiene que haber una institución sobre ellas que pueda hablar, y sobre cualquiera esté el presidente de la República. Entonces necesitamos un liderazgo que venga desde la cabeza del presidente de la República y que muestre esa voluntad de querer hacer las obras, querer destrabar los proyectos. El problema empieza desde el inicio del proyecto, porque tenemos un sistema en la administración pública para los proyectos de inversión pública precisamente, que tiene un SNIP que es muy riguroso para dar el visto bueno. Y uno está 2, 3, 5, hasta 10 años un proyecto para tener el visto bueno, que es la viabilidad del sistema de inversión pública. Pero el sistema es tan ilógico o ineficiente que una vez que te da la autorización, te abandona. Es decir, el Estado solamente te ve al inicio, cuando te da el visto bueno para que inicie el proyecto, y al final, cuando el proyecto se paraliza y viene la Contraloría a ver quién es el responsable para sancionar. Durante el trayecto, el proceso para hacer el proyecto, el Estado, como tal, no hace ese seguimiento para lograr que el proyecto que inicie, el proyecto que se concluya. Entonces, hay que ver, por eso vamos a esa herramienta, es el SNIP, que ya está desfasada, se la tiene que modificar, y ese es un planteamiento que vamos a hacer nosotros, para que sea una herramienta que sea más fácil de poder lograr superar para iniciar el proyecto, pero lo más importante es que te acompañe hasta terminarlo y entre el servicio para la población. Bueno, pero eso ustedes están planteando efectivamente la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones y el cambio de naturaleza de proinversión, convertirlo en una especie de Instituto Nacional de Planificación, o lo que era el INPA, una especie de instituto de proyectos, no solamente privados o público-privados, sino en general públicos también, que priorice y apoye y se descentralice a las regiones. Eso es lo que están planteando, ¿no es cierto? Eso. Por eso es... En lugar del SNIP. No, en realidad, ¿cómo es esto? Lo que nosotros queremos que este ministerio, que por ahí, por ejemplo, hemos escuchado algunas declaraciones del gobernador de Cusco, el señor Licona, que a la vez es presidente de la Asamblea que reúne a todos los gobernadores regionales, sí, ¿no? Y él dice, en vez de ese ministerio, nosotros preferiríamos un ministerio de la descentralización. El nombre es lo de menos. Yeah. Nosotros conocemos cuál es la necesidad de las regiones y los gobiernos regionales. Yo las conozco, yo he sido autoridad regional y sé dónde están los problemas y dónde está este cortocircuito en la relación entre los gobiernos locales y regionales y el gobierno nacional. Conocemos, es lo que queremos. Entonces queremos un ministerio que tenga dos viceministerios. Uno que sea el de modernización del Estado, donde veamos cómo realmente buscar eficiencia en la administración pública. Y otro viceministerio que sea de descentralización, donde veamos cómo interactuamos, conocemos. No se trata de crear nuevas oficinas, son oficinas que ya existen, pero que no funcionan, que no cumplen su objetivo, ¿no? Tenemos una oficina, la Secretaría de Descentralización, que es una oficina chiquita que está ahí arrinconada en la PCM. O sea, se supone a través de la cual vamos a coordinar con alcaldes y gobernadores. O sea, tenemos que darle el nivel que corresponde. Este tipo de decisiones en proinversión. Bueno, pero lo que está diciendo Licona es, yo no necesito apoyo, digamos, del gobierno central. Lo que necesito es que me den las competencias y los recursos y yo hago todo. Ese es un poco el discurso que está dando. No, las competencias las tienen los gobiernos regionales. Lo que pasa es que hay una descoordinación entre los niveles de gobierno porque no hay una visión común de futuro, que es lo que queremos ver. Tenemos nosotros que hacer este tipo de esfuerzo de una coordinación más estrecha entre los ministerios y los gobiernos regionales. Bueno, lo que pedían más bien es tener un representante pues en el Consejo de Ministros. Y también lo hemos pensado. Ahora,
La creación de este Ministerio de Apoyo a las Regiones y la reconversión, la reestructuración, la reorientación de Proinversión, todo eso supone pasar por el Congreso, sí, así como un conjunto de leyes que han planteado que se presentarían desde el comienzo. Pero la pregunta es, ¿están realmente empezando a construir, están tendiendo algún puente o están empezando a construir alguna relación con la oposición, básicamente con Fuerza Popular, que es la que tiene el control del Congreso, para lograr que estas leyes se aprueben? Porque no se ve, más bien lo que hay informes en el sentido de que ustedes están planteando algo distinto, es decir, no estarían buscando en realidad ninguna relación, ningún acuerdo con Fuerza Popular o con el Congreso, ningún acuerdo sobre una agenda de reformas y de leyes, digamos, sino que lo que quieren es precisamente lo que van a hacer mañana, buscar una relación muy fuerte con las regiones, con los gobiernos locales, con las poblaciones, y a partir de ahí, pues, no sé, gobernar apoyados en ellos y no en desdeñando al Congreso de alguna manera. No, esa no es la intención, ¿no? Lo que sí decimos que una acción no es mutuamente excluyente de la otra, ¿no? O no es que prioricemos nuestra relación política entre Ejecutivo y Congreso y dejemos de lado gobiernos regionales y locales, ¿no? Ni tampoco al revés, que vamos a dejar de lado al Congreso porque vamos a trabajar. Creo que si queremos lograr que el Perú desarrolle, que progrese, pero en tiempos mucho más reducidos de los establecidos, es logrando la sinergia entre todos los niveles del Estado, entre todas las fuerzas políticas, y para eso ponemos nuestra mayor predisposición. Nosotros hemos conversado prácticamente con todas las fuerzas políticas, con todas. El lunes hemos estado con Frente Amplio, hemos estado en una reunión de cerca de 2 horas, muy productiva, nosotros consideramos, yo he participado en esa reunión, hemos visto que si bien hay discrepancias, algunas, lo que prima son una serie de coincidencias, ¿no? En la priorización de proyectos de carácter social, etcétera. Entonces, y con Fuerza Popular estamos dispuestos a conversar. Nosotros tenemos toda la predisposición, pero hay que dar tiempo al tiempo. Mire, pero incluso, no están, digamos, ustedes buscarían un acuerdo político, un acuerdo sobre reformas, sobre una agenda legislativa con Fuerza Popular y con las demás fuerzas eventualmente, pero la que cuenta pues es Fuerza Popular, que es la que tiene los votos, ¿no? Mire, si ustedes quieren aprobar estas leyes, ¿buscarían eso o simplemente se limitarían cada vez que tienen un proyecto de ley a enviarlo al Congreso a ver si lo aprueban o no? Mire, en el proceso electoral yo he participado en más de una mesa de análisis y debate con los representantes de Fuerza Popular. Y, por ejemplo, en varios aspectos hay coincidencia, ¿no? Hemos coincidido, por ejemplo, en mejorar la educación del país. Y casi las medidas que teníamos nosotros, aumentar el presupuesto al sector de educación, mejorar la capacitación de los docentes, aumentar el sueldo a los docentes, todo hay coincidencias. Entonces, en sectores podemos definir cuál es la coincidencia que tenemos entre los partidos políticos y ahí puede haber ya una concertación. Quizás no puede haber una concertación amplia y de carácter general, pero sí por temas específicos. Entonces tenemos una serie de temas específicos, la lucha contra la delincuencia, es decir, cómo mejoramos la seguridad ciudadana. Tenemos una serie de conceptos coincidentes, en eso podemos sumar esfuerzos y coincidir. Yo creo que es difícil pensar... No tendrías, entonces ustedes no están pensando en elaborar una agenda, digamos, de reformas para el próximo año, por lo menos para el próximo año, o por los próximos 2 años podría ser, ¿no? En las cuales, porque no se puede aprobar todo a la vez también, es algo que se necesita un cronograma, una secuencia, entonces eso sí requiere de un enfoque global, es decir, vamos a ponernos de acuerdo en avanzar estas leyes. Sí, no, a eso me refiero, no es un acuerdo general y amplio, es decir, sin limitaciones, es un acuerdo en temas específicos. Reforma electoral, o sea, hablábamos perfectamente. O sea que van a ir por lo mínimo, hay una falta de ambición. Entonces, si tenemos ese cuadro que habíamos pedido, que sacó Lampadia, un cuadro muy interesante. Ahí está ese cuadro, sí. Bien interesante, que tiene este esquema de un eje vertical que es más popularidad, menos popularidad, y un horizontal que se refiere a la conflictividad, más conflictividad a la izquierda, más conflictividad a la derecha. Entonces el escenario mejor es el cuadrante de la derecha superior, ¿no?
donde a su vez, claro, lo mejor sería el cogobierno, cosa que sabemos que no va a ocurrir. Lo segundo mejor sería un acuerdo general. Y lo tercero, acuerdos punto por punto, que es lo que usted me está hablando. Es decir, estamos apostando, estamos buscando la opción menos potente, menos interesante para el país. No, es decir, menos ambiciosa. No, es que tenemos ambición por mejorar y desarrollar el país, eso no quepa la menor duda, la tenemos. Pero obviamente no podemos hacer un cogobierno como está establecido, porque obviamente ha habido una fricción muy grande en la campaña y ahora, siendo realistas, no podría plantearse. Nosotros queremos que sea un acuerdo general de puntos específicos, que sea lo más amplio posible. ¿Qué tan amplio va a ser? Eso depende cuando nos pongamos y nos sentemos a conversar. Pero nuestra aspiración es que sea lo más amplio posible este acuerdo. Pero para un acuerdo se necesitan las dos partes. De nuestra parte hay la mayor predisposición. Hay que ver cuál es la predisposición de la otra. Pero ya han empezado a buscar, digamos, alguna clase de coordinaciones con gentes de... Porque se dijo que se había enviado emisarios. Susana Lapuente era uno de esos emisarios, no sé quién es más, no sé si Seput. No ha habido emisarios porque Pedro Pablo ha sido absolutamente claro en decir que los interlocutores válidos para ver es él y los dos integrantes de la plancha. Estamos a disposición. Hemos tenido algún tipo de coordinación. ¿Y usted no ha buscado ninguna coordinación? Hemos buscado, obviamente, ¿Sí? hemos tenido algunos acercamientos, no pasan de ser ahora conversaciones de carácter amical que todavía no llegan a tener el carácter político que se requiere. Pero esperamos. Mire, recuerde, el 10 de abril, después de las elecciones de primera vuelta, quienes disputamos intensamente la campaña no fue Peruanos por el Cambio con Fuerza Popular, porque Fuerza Popular tenía una amplia ventaja en primera vuelta. La disputa fue muy intensa entre nosotros, Peruanos por el Cambio, y Frente Amplio de Verónica Mendoza. Esa fue la disputa. Terminamos y obviamente, después de una campaña intensa, hay ciertas tensiones que poco a poco hay que superarla. Y han demorado varias semanas. Y recién a la octava semana incluso Verónica Mendoza dijo que iba a votar por PPK, pero no fue inmediato porque es un proceso gradual que sabemos nosotros con paciencia esperar. Después de la segunda vuelta, obviamente, ha habido mucha intensidad en estas elecciones entre las dos fuerzas políticas que han competido. Nosotros estamos a la disposición de conversar con todos como ya lo hemos hecho, incluido con Fuerza Popular. Esperemos que Fuerza Popular también tenga la misma predicción que nosotros. Bueno, ellos han dicho que sí tienen esa disposición. Me imagino que hay un problema también de tiempos, como usted dice, de cerrar heridas y todo lo demás. Pero, y efectivamente, cotejando los dos planes, quedan claros, digamos, se desprenden un conjunto de reformas en las que están de acuerdo. Pero también hay algunas que plantean, digamos, que apuntan a los mismos objetivos, pero que difieren en los mecanismos, en los instrumentos. De hecho, casi todas las famosas 10 leyes que aparecen, o paquetes de leyes que aparecen en el plan de gobierno de PPK, para presentarlos el primer día del Congreso, dice el plan de gobierno, no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer. Pero, por ejemplo, ley para refundar la Policía Nacional que permita sacar a los malos elementos, reestrenar y mejorar las condiciones sociales, etcétera, de los policías. Esa es una ley fundamental que requiere acuerdo político, porque supone ¿Eso se va a presentar? Sí. O sea, ¿alguien quisiera entonces que los malos policías se queden en la policía? No, o sea, si vamos a tratar de limpiar la policía, porque confiamos nosotros en esta institución tutelar, pero separando los malos elementos que existen y que desprestigian a la institución. O sea, nosotros queremos aumentar a la policía, queremos que los aumentos sean pensionables para que sea una policía comprometida en el combate a la delincuencia. Tenemos que ver, pero hay que sacar a los malos elementos. Entonces tiene que haber... ¿Usted cree que va a ser fácil conseguir acuerdo en torno a eso? Claro, o sea, no sé, por eso, o sea, porque eso no está tan claramente en el plan de Fuerza Popular. Se dice combatir a la corrupción, pero no hay esta idea de refundar la policía, no existe en el plan de es un tema de definición. Entonces pero ahí hay una decisión mejorar, política buscar la eficiencia, ver dentro de la policía la meritocracia, equipar adecuadamente, es decir, tenemos que aumentar 500 comisarías por lo menos en el país. O sea, esa es la meta que nos... No, aumentar 500, todo el mundo va a estar de acuerdo si es que existe la plata, no sé si existe la plata. Hay que aumentar, pero hay que aumentar, las decisiones difíciles en un punto del PBI está establecido
el presupuesto para el Ministerio del Interior, ¿no? O sea, está establecido en nuestra propuesta. Entonces, necesitamos más recursos. O sea, no vamos a combatir la delincuencia si no damos más recursos a la policía, si no mejoramos precisamente el equipamiento, la capacitación. Bueno, eso es otra cosa que hasta ahora no han podido demostrar, ¿no? ¿Cómo van a aumentar los recursos? Porque están planteando aumentar los recursos no solo para la policía, también para los maestros, a los cuales les están ofreciendo subirlos a 2.000 soles como mínimo, sueldo base. En salud están ofreciendo un incremento importante también del presupuesto. En agricultura, con la creación de Serviagro y otros proyectos. Es decir, si uno suma todas las promesas que se han hecho, son casi 1 o 2 puntos del PBI en términos de presupuesto, de mayor presupuesto. No se dice en el plan qué cosas van a reducir para lograr eso, y lo que sí dicen es que van a reducir impuestos, con lo cual se reducen los ingresos. Podemos terminar con un déficit pues de 5% del PBI, y ahí sí la canción, ¿no? No, va a haber bastante seriedad en el manejo de los fondos. No, pero no han explicado. No, pero por ejemplo, sí lo hemos estudiado, y lo hemos estudiado seriamente y conscientemente. Por ejemplo, en el tema de educación, el presupuesto de este año para educación es 25.000 millones de soles. El aumento que hemos hablado para los docentes es 800 millones de soles. Hemos hecho el análisis de sensibilidad y vemos que sí es factible aumentar 800. O sea, es responsable lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, dentro de los 25 millones de soles que tiene educación, obviamente, si pensamos que el principal actor de la educación son los docentes, destinar 800 millones de soles adicionales para este aumento, consideramos que es rentable socialmente, porque vamos a tener una mejor educación que después vamos a recuperar precisamente por el alza de la productividad que se genera a través de una mejor educación. En consecuencia, sí ha habido, así como hay en educación, en cualquier sector comenzamos a analizar punto por punto y vemos de que sí hay un análisis, y obviamente el ministro de Economía lo hará pues con mucho mayor detalle. Claro, cuando tenga la tenemos que invitar oportunidad. a Alfredo Torne para que nos explique bien ese asunto. Tenemos que ir a una pausa, si me permite. Sí. Martín Vizcarra, quien me asegura que la idea entonces no es buscar una alianza, una legitimidad, un respaldo fuerte en las regiones, los gobiernos locales, para de alguna manera de ahí acorralar al Congreso y buscar no temer la confrontación incluso con el Congreso, porque la confrontación con el Congreso ahí estaba en ese esquema. Eso ya era los cuadrantes de la izquierda, que son, digamos, escenarios de confrontación que serían terribles para el país, ¿no? No, nosotros sí nos vamos a acercar de manera mucho más estrecha como gobierno nacional con los gobiernos regionales y gobiernos locales. O sea, eso es una voluntad como gobierno, ¿no? Pero no lo hacemos con el hecho, o como puede decir algún analista, para asfixiar a la oposición en el Congreso, de ninguna manera, ¿no? O sea, para presionar al Congreso, en fin, para tener una especie de respaldo de la... Por eso decimos, no lo hacemos como una actitud excluyente de la otra. Nosotros tendemos puentes políticos para todas las fuerzas del Congreso. Estos puentes ya han sido accedidos a tomar estos puentes todas las fuerzas políticas menos una. Seguimos esperando, ¿cuándo? En el momento que ellos determinen. Pero no estamos de brazos cruzados, estamos trabajando, estamos en pleno proceso de transferencia, estamos ordenando todos los temas previos al gobierno que empieza el 28 de julio, y parte de eso, de ese trabajo, es acercar a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, eso lo hacemos por convicción y lo vamos a seguir haciendo porque creemos nosotros que si tenemos una coordinación estrecha en todo el territorio de nuestro país, interpretando las necesidades directas, analizadas por la sociedad, por sus autoridades de todas las regiones, vamos a poder precisamente destrabar esos proyectos y vamos a poder también dinamizar la economía desde las regiones hacia el crecimiento de todo el país. En la reunión con el premier Pedro Cateriano, ¿qué cosas se vio? Mire, yo no participé en esa reunión, no estuve en esa reunión específica, yo estuve de retorno, que estuve el domingo en Moquegua. Sin embargo, tengo entendido que se vio los lineamientos del proceso de transferencia, ¿no? También se le solicitó de que nos aclare, por ejemplo, algunos conceptos que decían y manifestaban, nos llegan de algunos ministerios, que en este último mes de julio se pretende firmar una serie de contratos de personal, por ejemplo, ¿no? Para dejar ya personal fijo y no poder. Entonces, el personal que se requiera seguramente ya viene elaborando como personal de planta de los diferentes ministerios
mucho tiempo y seguramente es personal calificado, pero querer en último momento dejar personal para aumentar la carga burocrática de los ministerios creo que no es lo más conveniente, y eso se le pidió al Premier y a los diferentes ministros para que no, o sea, que hagan simplemente las acciones racionales que corresponden a un proceso de transferencia, ¿no? Entonces, en el caso de la ley de presupuesto, que el gobierno va a tener muy poco tiempo para terminar de elaborarla, digamos, porque tiene que enviarla el 30 de agosto al Congreso, y entonces prácticamente esa ley de presupuesto va a ser la ley todavía del gobierno saliente. Sin embargo, podrían introducirse algunos elementos del nuevo plan de gobierno si es que Alfredo Torne, por ejemplo, que ya está designado como ministro de Economía, pudiera empezar a participar en el Ministerio de Economía desde ahora en reorientación de algunos lineamientos de la ley de presupuesto. ¿Eso no se ha planteado? Ya has tenido reuniones con el ministro Segura, o sea, ya ha habido reuniones de coordinación. Y Alfredo Torne está tomando conocimiento directo del funcionamiento del ministerio y además está tomando ya algunas decisiones con cargo al próximo presupuesto. Es decir, está tomando, primero hay que tomar el conocimiento y en función de ello tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces, se está avanzando. Yo he tenido reuniones, por ¿Hay ejemplo, alguna idea de que, por ejemplo, qué cambios habría en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto? No, o sea, un poco lo que nos llamó la atención era que el proyecto del presupuesto del año 2017 era menor que el año 2016, ¿no? Y era cosa rarísima porque siempre el presupuesto crece alrededor de la inflación, ¿no? Entonces, siempre año tras año, ¿no? Entonces, crece entre 3 a 5% el presupuesto de la República. Entonces, nos parecía extraño que el proyecto del presupuesto 2017 sea, me parece, 131.000 millones de soles cuando el presupuesto de este año es 137.000. O sea, ¿cómo va a ser menos, no? O sea, tendría que ser algo más, ¿no? Claro. Y eso es desde todo el tiempo que se tiene recuerdo. Entonces, está viendo qué ajustes están haciendo, qué contracciones están haciendo el presupuesto para que sea menos, ¿no? Entonces, porque solamente tener el mismo presupuesto ya generaría un problema presupuestal, ¿no? Para el próximo año. Tener un presupuesto inferior, entonces eso ya directamente... Me imagino que es coherente con el marco macroeconómico multianual que ha planteado el Ministerio de Economía, que supone pasar de un déficit que este año va a ser, no se sabe, casi de 3%. Sí. ¿No? O sea, quería disminuir el déficit. Eso está planteado en el marco macroeconómico, claro. Pero esa variable tiene que buscar un equilibrio también con la expectativa de presupuesto para el próximo año, ¿no? Entonces, eso ya directamente, por ejemplo, Alfredo Torne está analizándolo con la misma gente de Economía. Creo que es un tema que por responsabilidad ya debe estarse involucrando, ¿no? Entonces, con algunos ministros sectoriales ya también estamos teniendo algunas coordinaciones para ver cuáles son los proyectos que están priorizando para el próximo año en el presupuesto, porque el presupuesto ya está en elaboración. El presupuesto se presenta a fines de agosto al Congreso. Entonces, desde el 28 de julio hay un mes para presentar, entonces ya es un presupuesto que ya está armado, entonces ya nosotros estamos viendo cuáles son los proyectos más importantes que están incluyendo en este presupuesto del año 2017, que seguramente son los proyectos de continuidad que por conocimiento debemos conocerlos, ¿no? Para poder que tampoco el proceso de transferencia, el cambio de gobierno no genere una detención, una paralización de la economía, que eso haría mucho daño. Si ya de por sí estamos creciendo menos de lo que quisiéramos, parar 1 o 2 meses para nuevamente echar a andar la máquina creo que no es lo conveniente. Así que nosotros queremos como que tomar la posta en movimiento para que no se genere ninguna afectación a la economía este cambio de gobierno. Todos los años en el presupuesto hay alrededor de 3.000, el año pasado fueron 3.600, 3.000 millones de soles, digamos, redondeando los últimos 8 años, para obras de agua potable y saneamiento en general. Y no se sabe en qué se pierde eso, porque muchas veces es dinero que se transfiere a las propias EPS, a las empresas municipales de saneamiento, porque estas no tienen la capacidad, no solamente no tienen la capacidad de generar proyectos y hacer nueva inversión, sino tampoco ni siquiera tienen la capacidad de mantenimiento, porque se manejan muy mal, son salvo excepciones, ¿no? En general hay un problema de gestión muy serio, en fin.
Y la solución y además están profundamente endeudadas con el FONAVI, algo que no se sabe bien, pero tienen una deuda con el FONAVI como de 4 o 5 mil millones de soles en su conjunto. Están quebradas y no tienen profesionales, proyectistas. La única manera en realidad de resolver eso es con un proceso de capitalización de esa deuda por parte del Estado, y que el Estado empiece a las tome y en fin, haga convenios con asociaciones público-privadas para administrar esas empresas y sacarlas adelante con un manejo moderno y empresarial. Pero eso está rechazado como posibilidad en este acuerdo que firmaron con el sindicato de Sedapal, por el cual dice ahí que no se puede concesionar ni Sedapal ni ninguna de las EPS. ¿Qué hace el sindicato de Sedapal pronunciándose por todas las demás EPS? Entonces, se han atado de manos con estos compromisos. No, precisamente ayer hemos tenido una reunión con Pedro Pablo porque una de sus prioridades de Pedro Pablo y del gobierno es trabajar intensamente lo que es agua potable para los 10 millones de peruanos. Es una de sus prioridades. Perfecto. Y nosotros ayer hemos estado con un especialista en el tema, ayer hemos estado reunidos con él, con Pedro Pablo, tratando específicamente ese tema y ya buscando alternativas de solución, pero de manera integral. Es decir, cómo buscamos la eficiencia en las EPS, ¿no? O sea, cómo buscamos la eficiencia, pero la EPS se encarga de la operación y mantenimiento del sistema. No construye obras de ampliación, de cobertura de agua potable. Eso lo hace los municipios, los gobiernos regionales o el Ministerio de Vivienda. Lo hacen pésimo, porque no saben hacerlo. Entonces lo debería hacer la EPS, así como lo hace Sedapal. La EPS no hacen, o sea, simplemente operan. Porque no tienen capacidad. Entonces, por eso estamos analizando el problema de manera integral, para ver cómo se mejora la eficiencia, que hay formas de mejorar la eficiencia, cómo, cuánto tendríamos como disposición estos 3.000 hasta 5.000 millones de soles para hacer inversión en nueva obra, es decir, para hacer nuevos reservorios, nuevas bocatomas, nuevas plantas de tratamiento, nuevas redes, pero eso es lo que disponemos como fondos del Tesoro Público, pero eso no es suficiente. O sea, si queremos realmente cumplir con el objetivo, tenemos que ir también a otras formas de financiamiento a través de asociaciones públicas privadas. O sea, tenemos que hacer para poder lograr este objetivo de dar en 5 años agua potable para 10 millones de personas. Bueno, Martín Vizcarra, vamos a ver pues qué pasa. Muchísimas gracias por su parte. Teníamos varios temas más, pero en fin, no hay tiempo nunca. Muchas gracias por... No, gracias más bien por la invitación y tengan ustedes la confianza que Pedro Pablo está haciendo un trabajo muy serio y responsable en esta etapa de transferencia, en esta etapa de evaluación de ciudadanos para los cargos ministeriales. Esto se sabrán las primeras semanas de julio y para empezar desde el primer día comenzando a trabajar para cumplir todos nuestros compromisos y objetivos. Muy bien, fue Martín Vizcarra, primer vicepresidente electo del país. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Gunter González, el doctor Gunter González, candidato dentro del Colegio de Abogados de Lima o los colegios de abogados como representante de los colegios de abogados al Jurado Nacional de Elecciones. El Colegio de Abogados de Lima debe escoger a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, en una elección que va a ser ya dentro de poco, ¿no? Sábado. Este sábado. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Usted se va a presentar al Jurado Nacional de Elecciones, en fin, es candidato para ir al Jurado Nacional de Elecciones y no ha resuelto antes el problema de la propiedad, que es un problema fundamental que usted ha enfocado muy acertadamente, en el sentido de que uno puede ser despojado de su propiedad y el que ha vendido o comprado de buena fe termina siendo el propietario y el que vendió, ¿cómo era la cosa? Perdía pues la propiedad. Bueno, el problema era básicamente... no el que vendió, sino el propietario pierde la propiedad porque un tercero vende su propiedad. El sistema jurídico se ha configurado de tal manera que el propietario legítimo queda despojado por una falsificación si hay un tercero de buena fe. Entonces ha optado por el tercero y ha despojado al propietario, con el agravante de que ese tercero nadie le garantiza que a él también le falsifiquen. Sí, pues. Y por lo tanto, esto es una rueda obviamente negativa, igual a lo que pasa con los celulares robados, que si se permite su comercialización, incentiva el robo. Es lo mismo que pasa con la falsificación de títulos. Nosotros presentamos la demanda de inconstitucionalidad en julio del 2015 con más de 5.000 ciudadanos. Y no la han procesado. Hasta el momento no nos notifican de la admisión de la demanda, que es el acto 1.
O sea, luego de un año todavía no tenemos ningún avance. El Tribunal Constitucional no es sensible a ese problema tan, digamos, esencial al Estado de Derecho y al derecho de propiedad. Es increíble. ¿Pero qué le pasa al Tribunal Constitucional? Bueno, de aquí ya podemos aprovechar para invocar a ver si se acuerdan de nuestra demanda inconstitucional y podemos avanzar. Bueno, pero vamos al tema del Jurado Nacional de Elecciones. Usted es candidato dentro del jurado, dentro del Colegio de Abogados de Lima, y tiene unos planteamientos, según he podido ver, muy interesantes desde el punto de vista de usted está planteando una verdadera reforma política, una reforma electoral. A ver si nos puede relatar los puntos de esa reforma. Sí, muy concretamente. Lo que pasa es que el Colegio de Abogados de Lima designa un representante en el Jurado Nacional de Elecciones entre los 5 miembros. Sí. Entonces, para eso hay una elección entre los abogados del Colegio de Lima. Ya. Entonces, este sábado será la elección. Nosotros nos estamos presentando con una serie de planteamientos que fundamentalmente voy a resumir en los siguientes. Queremos partidos con democracia interna, pero real y efectiva, no con partidos cáscara o de puro nombre. Y para eso lo que apuntamos es de que en lugar de tribunales electorales, como vimos en la última elección, que no sabemos si se llegaron a constituir o no, con delegados, con asambleas que hay dudas si se celebraron, queremos que haya elecciones primarias. Es decir, todo partido político pueda elegir a sus candidatos a la elección a través de primarias en la cual todo ciudadano con su DNI pueda participar y votar por el postulante que prefiera. De tal manera que de esa forma se elimina las dirigencias que eligen a sus candidatos y además se promueve la renovación institucional. De acuerdo, pero además se simplifica, se flexibiliza las reglamentaciones internas, es decir, se desregula, porque lo que pasa ahora es que hay una sobreabundancia, una sobreregulación que hace que muchos partidos, lo que le pasó a Todos por el Perú, por ejemplo, ¿no? Que al final fue sacado de carrera un candidato que tenía aspiraciones porque no podía cumplir o no pudo cumplir con una serie de requisitos reglamentarios, digamos. ¿Usted plantea simplificar eso? Planteamos reformar el registro de organizaciones políticas, porque hoy es un registro burocratizado y formalista, como lo hemos visto en la última elección. Planteamos que sea simplificado de tal suerte que se promueva la participación política y no se le trabe, de tal suerte que nadie puede dejar de ser candidato por algún formalismo que pueda ser subsanable. En tal sentido, creemos que debe haber una legislación flexible, simplificada, que promueva la participación sin que ello implique perjudicar la seguridad jurídica. Pero, por ejemplo, ahora para formar un partido político hay que llevar un número de firmas equivalente, me parece, a 4% del padrón electoral, que ya son como no sé cuántas firmas en este momento, una cantidad enorme, 700.000, 800.000 firmas. Entonces, la barrera de entrada para formar un partido es muy alta. No debería ser al revés, es una barrera muy baja para formar. Yo con 10.000 firmas puedo formar, digamos, un partido, pero sí exigirme que presente candidatos a todas las elecciones municipales, regionales, nacionales, en fin, exigirme actividad, no sobreregulada, pero sí actividad, es decir, dificultar la permanencia, no el ingreso. El problema hoy es que se exige una actividad forzada. Debes tener comités en 16 provincias, con tantos adherentes, que hagan una supuesta vida asociativa a través de reuniones o asambleas, que nombren delegados, que a su vez participen en una nueva asamblea y que asimismo tengan un tribunal electoral, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, para que logremos partidos más sólidos y que tengan vida efectiva, proponemos que cada uno de estos tenga libertad de organización, ¿no? Pero bajo la perspectiva de que ellos puedan realizar elecciones primarias, de tal suerte que no haya la actuación de los directivos, de la dirigencia o formalismos exagerados. Además, un punto fundamental sería que se prohíban las alianzas electorales. ¿Por qué? Porque las alianzas electorales, ¿a qué conlleva? Que partidos minúsculos logren salvar la inscripción simple y sencillamente con adherirse. Para eso se había planteado subir la valla 2.5 puntos por cada nuevo partido que se incorpore en la alianza. Pero eso no fue aprobado, se aprobó un solo punto. Entonces, claro, no es una barrera suficiente, no es una valla suficientemente alta. Porque de repente sí puede tener sentido una alianza, no sé, entre... Sí puede tener sentido una alianza, pero en el cual se exija el mismo porcentaje de la valla de cada partido individual. Entonces, si son dos partidos que se unen, entonces se exige el doble.
porque lo contrario que implica que partidos pequeños solamente subsistan con inscripción aliándose a otro. De acuerdo. Nada de más. acuerdo, de ¿no? acuerdo. Y entonces al final tenemos 20 partidos subsistentes, pero realmente hay 20 corrientes de opinión, 20 corrientes ideológicas. No lo creo. No lo creo. Ahora, lo que veo que usted no plantea y que, digamos, si queremos reducir el número de partidos y tener partidos estables, las mejores democracias son las bipartidistas o cuatripartidistas, digamos, 3, 4, 5 grandes partidos. Lo mejor es el sistema de distritos electorales uninominales o binominales, ¿no? Donde se elige a un solo representante de distritos pequeños. El ciudadano, además, dicho sea de paso, sabe quién es su representante, se relaciona con él. O sea que la democracia se vuelve de carne y hueso, se vuelve real y hay una verdadera representación, ¿no? Y de paso eso sirve para reducir el número de partidos, porque un partido pequeño no ganaría en ningún distrito pequeño si va solo, tendría que asociarse con otro para poder tener opción de ganar. ¿Eso no lo está planteando usted? Yo tengo ciertas dudas sobre ese sistema por lo siguiente. ¿Qué ocurre si...? A ver, me responde las dudas después de una pausa. Que correcto. Bueno, seguimos hablando con Gunther González. ¿Cuál era su respuesta? Sí, mi respuesta es que los distritos uninominales pueden traer el peligro de la representación sobrevalorada. Eso ya lo hemos visto ahora, en el sentido de que un partido político saca 39% de los votos válidos, pero obtiene cerca del 60% de la representación política. 56%. Entonces, en un distrito uninominal podría ocurrir de que un partido con la mitad, por decir, de los votos válidos, un poco más de la mitad, termine teniendo pues 70 o 80% de la representación política, lo que podría implicar de que se amplíe la brecha. Eso podría ser ciertamente peligroso para sistemas no tan institucionalizados como el nuestro, ¿no? Tal vez en el futuro, una vez que tengamos instituciones más sólidas, podremos aspirar a ello. Es que este es un medio para ir a instituciones sólidas, ¿no? Para ir reduciendo el número de partidos, porque... En fin, claro, esa es una desventaja, pero yo creo que es un costo menor al lado de los beneficios que eso trae. En fin, bueno, usted lo que me interesa es que tiene una serie de planteamientos para resolver los problemas, digamos, de la estructura política del país, pero hay que apuntar hacia un sistema de pocos partidos, porque no tenemos un sistema de partidos, no hay partidos. Justamente, un sistema de pocos partidos, pero que no sea forzado por la ley, sino que sea un sistema de pocos partidos que sea constituido en forma espontánea. ¿Cómo? Obligándolos a participar. Quien no participa, que afuera del sistema, sin excepción alguna. Claro. Segundo, prohibir las alianzas. Entonces, al no haber alianzas, no podrán haber partidos minúsculos. Necesariamente, en forma espontánea, se van a quedar pocos partidos que representen corrientes de opinión reales y no simplemente la idea de alguien. Una tercera medida. Financiamiento transparente y bancarizado en forma total, para que no hayan dueños de partidos, de tal suerte que el financiamiento de cada persona, con un límite, para que no pueda haber personas que aporten en exceso, va a implicar de que hayan ciudadanos que estén participando en política. Esa es otra discusión, porque ahora el límite es bajo, creo que el aporte máximo son 250.000 soles, ya no recuerdo cuántas OIT, pero son más o menos 250.000 soles. Pero al tener un límite bajo para una aportación formal, legal, lo que ocurre es que los partidos acuden a financiamientos de origen ilegal, que se disfrazan a través de terceros, ¿no? Si usted eleva el nivel, empresas formales o individuos, ciudadanos pueden contribuir con más dinero, pero de manera transparente, abierta, ¿no? Para no caer en manos pues de los ilegales. No sé, pero esa es una discusión. La otra pregunta sería, ¿para qué un partido necesita tanto dinero? ¿Por qué las contiendas electorales demoran tanto? ¿Cuánto demora esta contienda electoral? ¿8 meses? Entonces, eso implica financiar todo ese proceso durante todo ese tiempo. Si reducimos el tiempo de las contiendas electorales, por ejemplo, la segunda vuelta, ¿cuánto demoró entre la primera? La segunda vuelta debería ser pues un mes máximo. Como máximo. Si reducimos el tiempo de la contienda electoral, el resultado será que el partido también necesitará menos financiamiento, con lo cual, evidentemente, no tendrá necesidad de acudir a fuentes ilegales o poco claras. De acuerdo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, Gunther González, candidato al Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Pero dicho, candidato dentro del Colegio de Abogados de Lima efectivamente, para nombrar un representante del Jurado de Elecciones, estamos candidatando con el número 8 y les pido a todos los colegas abogados que conocen mi trayectoria
que por favor me puedan apoyar para ir al jurado de elecciones y lograr una institución que regrese con prestigio, con honestidad y con transparencia. Muchas bien. Gracias. Ojalá que pueda efectivamente ganar Hunter González. Muchas gracias. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. No se vayan porque ahora viene Noticias a las 10 con Fernanda Cano.